Buenas tardes y bienvenidos otra semana más, que es creo la semana, como vamos, a final casi de mes, vamos acabando febrero y el acto con gestores del mes de febrero es precisamente hoy. La semana que viene tenemos ya el último acto del mes, están todos los de marzo ya publicados en la página web, otras 4 conferencias que serán 5, nos queda una más y ya se pueden apuntar y descargarse las entradas en Eventbrite. Saben que todos los actos se publican en la página web y también en el portal de eventos Eventbrite. Hoy vamos a hacer la presentación de Amiral Gestión. Pablo Martínez Bernal, con el que estaba yo bromeando unos minutos antes de que empezáramos la emisión, digo, Pablo, eres casi el que más veces ha venido por aquí, ¿no? Porque aparte de ser profesor de la Escuela de Verano de Value School, es amigo de la casa, su firma además también patrocina, bueno, participa en el programa de radio Tu Dinero Nunca Duerme, nos ayudan con la educación en los colegios dentro del programa Value Kids, que por cierto, recordamos a los papás que quieran llevar a sus, la educación financiera a los más pequeños, nos pueden invitar a sus colegios, pueden escribirnos a info@valueschool.es y empezamos ya a gestionar pues el desembarco de algunos de los talleres desde infantil hasta bachillerato que tenemos diseñados para niños y jóvenes en edad escolar dentro del programa, como digo, Value Kids. Pablo, yo creo que los que te conocen van a obviar un poquito esto, pero para quienes no te conocen voy a leer un perfil breve tuyo. Pablo Martínez Bernal es responsable de relación con inversores para España en Amiral Gestión, que es una gestora francesa con filosofía de inversión en valor que gestiona cerca de 4.000 millones de euros. Pablo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y profesor del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios OMA, así como también del experto en Bolsa y Mercados de la Universidad de Alicante. Además de la faceta profesional, tiene otra faceta, quizá ya no puedes dedicar tanto tiempo a esto, que es la traducción de libros, porque has traducido obras muy importantes dedicadas a la inversión en valor, como por ejemplo El pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey, que estuviste hablando de él hace ya un par de años. Es un vídeo sensacional, de los primeros que publicamos, de los que más se vieron, con Otto Gdolski de Magallanes, donde hablamos de la traducción del pequeño libro que genera riqueza, y de la obra de Peter Lynch en general. El vídeo está en el canal de YouTube. También has traducido Batiendo a Wall Street, que está en la línea que publicamos con Deusto, de Peter Lynch, y Value Investing para Dummies, de Peter Sander y Janet Haley. Y estás trabajando en una biografía intelectual de Charlie Munger y en algún libro más que se publicará pronto en el sello de Value School, si Dios quiere, del que no vamos a dar todavía más noticias. Correcto. Pablo Martínez Bernal, bienvenido otra vez más a Value School. Buenas tardes, Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte. Y en esta ocasión para hablarnos de la gestora en la que trabajas, de Amiral Gestión, sí. O bueno, Amiral Gestion, como se diría en francés. No, Nos insiste, no pongáis tilde en la O porque es francés, en francés no lo lleva. Correcto. Bien, háblanos un poquito de Amiral y te cedo el mando para que puedas controlar las diapositivas. Sí, muchas gracias. Cifras, historia, equipo humano, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Luis Alberto, Luigi. Un placer. Para los amigos por tu invitación, gracias a Value School siempre por abrirnos las puertas a otros que hacemos las cosas de forma parecida a la filosofía Valor. Y bueno, pues gracias sobre todo a todos vosotros por asistir, porque al final es un evento que queda grabado. Yo cómodamente desde mi casa me veo la mayoría de las charlas, pero os agradezco que hayáis tenido la molestia de venir. Pues efectivamente Amiral Gestión es una compañía francesa, la podéis pronunciar Amiral Gestión, yo lo digo así en el día a día, cuando estoy en París pues procuro pronunciarlo un poco mejor. Nosotros somos una gestora constituida en el año 2003 en Francia y, como decía Luis Alberto, gestionamos en torno a 3.800 millones de activos bajo gestión, que quizás a la gente de la calle le parezcan unas cifras pues bastante grandes, puede sonar muchos millones de euros, pero en el mundo de la gestión de activos somos realmente unos peces muy pequeños. Hoy he estado en un evento de Sevilla y ahí participaban gestoras que tenían más de 1.000 billones de dólares, es decir, 1 trillón americano de dólares, y bueno, pues son cifras que muchas gestoras tienen. Nosotros somos todavía una gestora pequeña, una gestora boutique, y yo creo que la principal característica que tenemos, aparte de nuestra independencia, sobre todo es que tenemos un equipo humano dentro de la parte de inversión muy grande. Es decir, si nosotros en estos momentos, como veis aquí las cifras, somos en torno a 44 empleados, más de la mitad del equipo de toda Amiral Gestión forma parte del equipo de inversión. Entonces, nosotros creemos
que no hay ningún secreto para obtener o tratar de obtener buenas rentabilidades, y es contar con muchos profesionales que estén todos los días pues tratando de encontrar buenas ideas, buscando allí donde otros no quieren dedicarle tiempo, y estamos dedicando siempre todos nuestros recursos, o el grueso de nuestros recursos, a mejorar ese área. De hecho, para ser una gestora relativamente pequeña, pues contamos con una oficina de análisis en Singapur, que es algo que no es muy habitual, que una gestora de estos volúmenes pues apueste decididamente por abrir una oficina pues de cierta envergadura. Nosotros contamos con más de 6 personas allí en Singapur. No es un sitio que sea barato en términos de capital humano. Sí que es un sitio, Asia, nos da la sensación que desde un punto de vista de talento es tremendamente interesante, porque bueno, pues la cultura allí es tremendamente competitiva, la gente es muy, muy ambiciosa, y encontramos profesionales que con apenas pues 25 años ya tienen pues, CFAs, han estado en hedge funds, en family offices, o sea que tienen una formación muy, muy buena, también han trabajado y han estudiado, han hecho prácticas en Europa, o sea que son perfiles muy, muy atractivos. Y por reforzar un poco más lo que estoy comentando, nosotros creemos que uno de los puntos más diferenciales de Amiral Gestión es el tema de las subcarteras. Luego tendremos ocasión de comentarlo. Simplemente que sepáis que tenemos pues, la oficina principal que está en París, ahí es donde está el grueso del equipo de gestión, y tenemos unos pocos analistas en Singapur, y luego tenemos la oficina que tenemos aquí en España, en la que trabajamos varias personas, mi compañera Melanie, yo y una persona que acabo de saludar, que está actualmente trabajando en Cobas, un becario que tuvimos, se llama Fernando, que desde aquí le saludo, que tenía que marcharse. Así que más o menos esas son un poco las cifras que tenemos en estos momentos. Tenemos una ambición de seguir haciendo las cosas bien, de crecer de forma lenta, pero yo creo que con inversores que nos ayuden y que contribuyan a que, bueno, en definitiva, pues el camino lo hagamos de forma tranquila. No queremos crecer de forma muy virulenta, porque en muchas ocasiones pues, hay ciertas gestoras que de repente pues, crecen muchísimo en muy poco tiempo, y nosotros pues, sabemos por la experiencia en otras entidades, sobre todo en Estados Unidos ha habido muchos fracasos de gestoras que han crecido muy rápido. Nosotros siempre hemos preferido el crecer despacio. Algunos de nuestros fondos, pues Sextampea, por ejemplo, tenéis por aquí nuestro abanico de producto, pues es un fondo que ha obtenido más de un 13% de rentabilidad anualizada desde el año 2002, incluso un año antes de la constitución de la gestora, y es un fondo que no ha crecido una barbaridad. No gestionamos miles de millones, hemos preferido que sea un crecimiento más pausado. Más lento. ¿Está justificado hablar de un enfoque amiral del value investing? O sea, evidentemente yo creo que al final cada inversor en valor lo entiende a su manera. O sea, yo creo que los principios están siempre presentes. Te obsesiona mucho el margen de seguridad, te alejas, tomas cierta distancia con respecto al mercado, eres más decidido en la apuesta de ciertas inversiones, es decir, que no te lo replanteas cada vez que hay una caída. Tienes bastante más convicción en tus ideas, porque has hecho un análisis más en profundidad, y yo creo que bueno, se puede decir que todos al final tenemos nuestro propio estilo. Sí que es cierto que nuestro estilo ha evolucionado. Yo llevo apenas 4 años en la compañía, pero tenemos más de 18 años de historia, y a lo largo de todos estos años pues, ha habido un desarrollo, una evolución desde un punto de vista de filosofía. Probablemente hemos hecho la transición que han hecho muchos inversores en valor a raíz de la crisis de 2008, pues priorizar compañías con más calidad. ¿Por ejemplo? Bueno, pues si nosotros a lo mejor en el año 2006, 2007 estábamos invirtiendo en compañías que bueno, pues parecían muy atractivas y muy baratas, no le prestas tanta atención a su solidez, a sus ventajas competitivas. Da la sensación de que es una empresa que es a lo mejor número 3, número 4 de su industria, y que no tiene ningún problema, y de repente, pues fruto de un exceso de deuda, por ejemplo, esa empresa se ve perdiendo cuota de mercado, se ve con determinadas dificultades financieras, y eso hace pues, que tu
ópticamente buena inversión con margen de seguridad, pues ese margen se evapore. Entonces, ese ha sido uno de los virajes probablemente más significativos que hemos hecho. Y luego, si queréis, en la parte de proceso de inversión puedo comentar cuáles han sido las áreas que hemos reforzado a nivel de proceso de inversión. ¿Cuál es y qué etapa sigue ese proceso de inversión que practicáis en Amiral? Sí, pues si quieres, no sé si está por aquí. Bueno, la filosofía de inversión ya lo hemos comentado, así que si quieres... ahora volveré a eso, pero bueno. El proceso de inversión, yo creo que todos los equipos de gestión deben de tener el suyo propio, es decir, que tiene que ser propietario, tiene que ser único, y en definitiva lo que tratas de maximizar al final es encontrar muy buenas ideas de inversión que den buen resultado. Entonces, el primer elemento que tienes que replantear y estructurar, y en la medida de lo posible hacer lo más metódico posible, es la originación de las ideas. Entonces, nosotros en Amiral Gestión tratamos de que esa búsqueda de nuevas ideas de inversión pues sea de lo más dispar, es decir, que tratamos de encontrar ideas en compañías que a lo mejor ya tenemos en cartera, pero que tienen competidores. Pues evidentemente tienes que entender todo el entorno competitivo, pues te pones a analizar cuáles son las compañías que compiten con una empresa que ya tienes en cartera. Luego toda la cadena de valor. Evidentemente, si tú estás estudiando una compañía, pues tienes que comprender sus proveedores y todo el entorno competitivo en el que se desenvuelve. Pues a lo mejor ahí te empiezan a surgir ideas de inversión. Siempre se menciona pues, el tema del vino. Nosotros hemos invertido en Barón de Ley, pues hay muchas compañías. Corticeira Morina hace el corcho de las botellas, Vidrala hace el cristal de las botellas. Pues puedes estudiar toda esa cadena de valor. Y luego, evidentemente, hacemos ciertos screenings. Los screenings están, yo creo que un poco denostados, porque da la sensación de que como es muy fácil filtrar las compañías en base a diferentes filtros cuantitativos, pues que no tiene utilidad. Y nosotros creemos que es todo lo contrario, porque al final cada persona, no hay un screening universal, sino que el concepto de screening es simplemente filtrar en base a una serie de criterios. Como son tan amplios los criterios que podemos utilizar, pues nosotros nos hemos dado cuenta de que se pueden encontrar y se pueden ajustar esos filtros, esos screenings, dependiendo de los mercados. No utilizamos los mismos screenings, por ejemplo, en compañías japonesas que en compañías asiáticas o en compañías americanas. Dependiendo del sector en donde tratamos de buscar ideas, pues vamos a utilizar unos screenings u otros. Entonces, esa también es otra fuente significativa de encontrar ideas de inversión. Sé que habláis también en Amiral de lo que llamáis el checklist cualitativo. Es una idea, bueno, ¿cómo surgió y cuál es el propósito? Pues surgió del año 2008. Es decir, nosotros como reflexión tratando de mejorar el proceso de inversión, que yo creo que eso es algo que nunca termina de quedar rematado. Siempre hay espacio para mejorar, y en el momento en el que haya un gestor que diga ya está, mi proceso es perfecto, pues probablemente ese gestor morirá. Entonces nosotros, a raíz de la mala experiencia de 2008, que sí que es cierto pues que si uno observa nuestras rentabilidades, por supuesto que nos recuperamos y hemos hecho unos buenos retornos, pero sufrimos como muchos otros, aunque la recuperación fue más rápida, y de ahí surgieron varias reflexiones. Entonces, la manera de, digamos que la conclusión final era, tenemos que invertir en compañías de más calidad. ¿Cómo ejecutamos eso? ¿Cómo lo ponemos en práctica de la forma más ágil y a ser posible más barata posible? Entonces, al final, te das cuenta de que el concepto del checklist lo habíamos estudiado pues de Charlie Munger y de Atul Gawande, que escribió un libro de Checklist Manifesto que es muy bueno, y llegamos a la conclusión de que sencillamente pues podíamos plantear, tenemos aquí el checklist cualitativo, podíamos empezar a analizar cuáles son los elementos dentro del análisis de una compañía, el análisis cualitativo de una compañía, cuáles son aquellos elementos que son muy importantes. Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenemos 3 bloques fundamentalmente: la actividad propiamente dicha de la compañía, el equipo gestor y la cultura, y luego la calidad de las cuentas. Entonces, en cada uno de estos elementos nos hacemos diferentes preguntas y asignamos una puntuación de entre -2 y +2. Entonces, por ejemplo, pues el círculo de competencia de la compañía o la ciclicidad del negocio. Pues los negocios que son muy cíclicos, pues un -2. Los negocios que no son nada cíclicos, un +2.
gradualmente, puedo repasar algunos más. Pues barreras de entrada que tiene el sector, luego la asignación de capital, hablando del equipo de gestión. La asignación de capital es fundamental por parte de un equipo de gestión, un buen gobierno corporativo. Nosotros tenemos ya varios criterios ESG implantados en este checklist cualitativo. Por ejemplo, pues respecto al medio ambiente, por ejemplo, pues si una compañía es muy poco respetuosa con el medio ambiente, pues va a puntuar negativamente. Generación de tesorería, por ejemplo, los márgenes, buenos márgenes y buenos roces. Entonces, en definitiva, gracias a este análisis, a este proceso, nosotros terminamos con una puntuación del 0 al 10. Y también tenemos un acumulado de notas negativas. Entonces, lo que nos permite este ejercicio, que no es, como ves, muy complicado, sí que es cierto que tiene subjetividad, pero tratamos de hacerlo lo más objetivo posible, es que tú en última instancia tienes una nota en términos de calidad de una empresa y tú esa nota la puedes comparar con otras ideas de inversión que tienes en cartera. Entonces, cuando tú tienes dos ideas de inversión y más o menos son parecidas, pues evidentemente siempre vas a priorizar la que tenga una mejor puntuación. Entonces, gracias a hacer ese proceso, puedes mejorar la calidad media de las compañías que tienes en cartera y sobre todo te permite monitorizar. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo se puede dar la circunstancia, y se ha dado, que la nota media de las compañías en cartera pues baja un poco. Entonces, eso lo observa el equipo de gestión y dice, pues a partir de ahora, los próximos meses, tenemos que tratar de incorporar compañías de más calidad. Dependiendo también de la fase del ciclo en la que estemos, pues no es lo mismo, no vamos a exigir lo mismo. En una fase como la actual vamos a exigir bastante calidad. Calidad entendida en este sentido, no el quality que se entiende de forma más genérica, porque creemos que es muy importante, pues por ejemplo, balances saneados, pues en una fase final de ciclo es peligroso invertir en compañías endeudadas. Muy bien. ¿Por qué dais tanta importancia a la presentación de tesis de inversión? Pues justo una vez que el equipo de gestión ha hecho el propio análisis cualitativo y también se ha hecho el típico análisis de valoración, que en nuestro caso no tiene mucho misterio, simplemente se hace una proyección a 5 años vista de las cuentas y demás. Cuando ya se ha hecho todo ese ejercicio, se presenta, como bien dices, la tesis de inversión. Entonces, nosotros, a diferencia de otros equipos de gestión, tenemos una particularidad, y es que los fondos los dividimos en subcarteras. Aquí tenemos el concepto de las subcarteras. Entonces, nuestro fondo, por ejemplo, Sextampea, que veis aquí son cifras más o menos recientes. Ese fondo tiene 96 acciones. ¿Y cómo llegamos a este fondo con 96 acciones y pesando Iliad ese 7,4%? Pues lo que sucede es que tenemos diferentes subcarteras, que estáis viendo aquí en columnas, la A, la B, la C, la D. En realidad son 6 en el caso de Sextampea, y cada una de esas columnas es una subcartera y está asignada a un gestor específico. Entonces, esas subcarteras no son proporcionales, es decir, que no son, pues, si fuesen 4 un 25%, si fuesen 5 un 20% cada una, sino que el peso perdón, va en función de la experiencia que tiene el gestor. Los gestores más experimentados a lo mejor tienen un 30 o un 40%, y cada medida que son más jóvenes, más junior, pues tienen un peso menor. Entonces, ¿por qué es muy importante la presentación de la tesis de inversión? Porque dentro de que cada gestor en su subcartera tiene total autonomía de lo que puede hacer, no hay vetos a la hora de decidir qué incorporas en tu subcartera, estás obligado simplemente a respetar el proceso de inversión. Entonces, el proceso de inversión significa que tú tienes que hacer el mismo modelo de valoración que utilizan el resto. Hay un Excel que es compartido por todos, se llama la Ficheval, y tú tienes que hacer el mismo checklist cualitativo, tienes que hacer ese ejercicio y tienes que presentar la tesis antes de comprar. Entonces, si por ejemplo se produce todos los lunes dentro de la reunión semanal del comité de inversión, si yo presento una idea de inversión, imagínate que me gusta Iliad, que es la primera posición, y esa compañía no está en cartera, entonces yo la presento. Hasta que yo no haga ese ejercicio de presentar la tesis de inversión y de que el resto de mis compañeros
traten de buscar los errores. O sea, aquí no se trata de fastidiar al compañero, sino todo lo contrario. Los gestores no compiten entre sí, sino que cooperan. Entonces se trata de ayudar a tu compañero. Pues un compañero está presentando una idea que potencialmente puede ser muy atractiva. Oye, pues voy a tratar de hacer de abogado del diablo. Voy a tratar de matar esa idea, voy a buscar los puntos flacos. A lo mejor yo tengo una experiencia en un área muy específica de lo que está presentando y le digo, pues tienes que prestar más atención a la deuda, o a lo mejor no me termina de convencer digamos, la robustez de este negocio, o justo me he enterado de que hay un sector o un competidor que tiene una tecnología disruptora y se puede cargar ese negocio. Entonces, siempre en ese ejercicio, desde una óptica pues, lo más constructiva posible, lo que se hace en definitiva es reforzar la idea de inversión. Entonces, si se presenta una idea y tiene algunos puntos flacos, luego esa persona, como es lógico, pues puede comprar o no, pero en condiciones normales lo que va a hacer es hacer más deberes. Entonces, es profundizar en todos aquellos puntos o asteriscos, o a veces son simplemente interrogantes de ¿has mirado esto? Pues porque a lo mejor se presenta un caso particular y genera dudas simplemente en los compañeros. Entonces, gracias a ese ejercicio, pues las ideas salen reforzadas. Entonces, una vez que ya se ha hecho esa presentación de la tesis de inversión, ya se puede invertir con normalidad en tu subcartera. Es muy raro que te critiquen muchísimo y de forma muy constructiva y muy coherente una tesis y hagas oídos sordos y luego inviertas, pero por poder se puede hacer. Entonces nosotros creemos que ese modelo es muy atractivo, la verdad. ¿De dónde surge la idea de las subcarteras? ¿Y qué creéis que os aporta? Sí, la idea, pues igual que el value investing lo copiamos de Warren Buffett porque funciona. La idea de las subcarteras nos inspiramos en una gestora norteamericana que se llama Capital Group, que es de las pocas gestoras que gestiona mucho volumen, es decir, que tiene mucho capital bajo gestión, pero que ha sido capaz de seguir haciendo muy buenas rentabilidades a largo plazo. Entonces, tienen un libro sobre la historia de la compañía y bueno, pues nos inspiramos en ese modelo y evidentemente lo hemos hecho propio, es decir, que si tú a lo mejor pues, vas al dedillo de cómo es el modelo de ellos versus el nuestro, pues evidentemente habrá diferencias, pero sí que es cierto que nos inspiramos lógicamente en su modelo haciéndolo propio y la verdad que pues, nos ha funcionado bastante. Yo creo que por darle una reflexión a esto, en definitiva, haces mucho más dinámico el día a día de los gestores, porque en definitiva no hay la típica sensación de pues ya me lo sé todo, la gente muy joven pues aprender de mí, sino que la gente muy joven te va a cuestionar tus ideas de inversión. Entonces no te duermes en los laureles, yo creo que eso es evidente. Estoy dando ventajas desde el punto de vista digamos, de la persona. Nos parece que eso es muy positivo. Reduce los egos, yo creo que eso también es interesante en el mundo de la gestión. No hay nada peor que hacerlo muy bien, pues porque generas, pues hay gestores estrellados en Estados Unidos. David Einhorn, por ejemplo, pues acaba de sufrir mucho con un corto en Tesla. Bill Ackman, hay muchos gestores que quizás salen mucho en prensa y les perjudica. Y luego también creemos que de cara a atraer talento es un elemento muy importante para nosotros el ser capaces de detectar gente que es muy válida y que tiene potencial. Pues en Amiral Gestión hay más de 20 gestores. En otros sitios normalmente pues hay 1, 2, 3 gestores. Aquí digamos que hay muchas posibilidades de que tú seas gestor y eso son plenamente conscientes las personas jóvenes que se incorporan, todos los analistas lo saben y bueno, pues son conscientes de que si hacen bien las cosas, si demuestran al cabo de 2, 3 años que están obteniendo buenas rentabilidades dentro de subcarteras ficticias, se les empieza a dar pues, un 0,5, un 1% y nos resulta que es bastante atractivo digamos, ser un profesional joven con un currículum extraordinario, pues con una compañía tipo Goldman Sachs y nosotros, pues sorprendentemente en muchas ocasiones nos prefieren a nosotros. Una compañera nuestra se llama Otilia
es de las pocas gestoras que tenemos. Pues ella, por ejemplo, estuvo haciendo prácticas con nosotros, estuvo 3 años en Goldman Sachs y luego volvió con nosotros. Pues yo creo que prefirió estar con una entidad más pequeña, pero que sabía que ipso facto, en cuanto llegase, al poco tiempo iba a ser capaz de gestionar, mientras que en otra institución quizás más prestigiosa, pero más reconocida, pero más grande, es mucho más complicado. Hemos hablado del enfoque multigestor, de las subcarteras, de cómo habéis enriquecido el proceso de selección de ideas internamente, las presentaciones. ¿Qué habéis aprendido de la inversión en small caps en Europa? Que quizás small caps es otro de los valores que os distinguen, la inversión en compañías de capitalización pequeña y mediana en Europa a lo largo de 18 años. Efectivamente, nosotros es un poco irónico porque si lo analizas fríamente, siempre nos hemos considerado una casa de renta variable, aunque tenemos ya desde hace 3 años un fondo de renta fija, pero a día de hoy, lo que es un poco contraintuitivo, pero lo que mejor ha funcionado es nuestro fondo mixto, que al final no tiene mucho que ver con un fondo de renta variable puro, y nuestro segundo fondo más exitoso es un fondo de renta fija. Pero bueno, nosotros nos seguimos viendo como especialistas en small caps y hemos hecho pues, un trabajo bastante positivo en este área. Tenemos un conocimiento fruto de habernos enfocado desde el principio, desde el año 2002 en Sextant PA fundamentalmente, y desde el año 2014 en Sextant PME en el nicho de small caps. Y sobre todo, lo que hemos aprendido es que es uno de los mejores sitios en los que pescar buenas ideas de inversión. La ineficiencia claramente está aquí. Aquí podéis simplemente observar 4 índices. El K40 y el MSCI Europe, que son, digamos, los que están más abajo, son índices de capitalización grande. Y por el contrario, el CAC Small y el MSCI Europe Small, son el amarillo y el azul más oscuro, son 2 índices de capitalizaciones más pequeñas. Entonces, es evidente la mejora en términos de rentabilidad que han tenido unos y otros. Pues el MSCI Europe ha hecho un 9, por ejemplo, y el CAC 40 ha hecho un 2,7. Estamos hablando, si redondeas a 3, estás hablando de un 6% por encima de rentabilidad, es decir, 3 veces más rentabilidad un índice de capitalización pequeña que uno grande. Claramente el mercado remunera bastante bien los índices de capitalizaciones pequeñas. Nuestra experiencia ha sido que digamos, compensa hacer el esfuerzo, pero tienes que hacer muchos más deberes. ¿Por qué? Porque la dispersión en términos de volatilidades es mucho más grande. Entonces, si te equivocas invirtiendo en small caps, puedes perder mucho más. O sea, si ganas, ganas más, pero si te equivocas, puedes perder mucho más. Es mucho más volátil, con lo cual los inversores pues, tienen que estar preparados para sufrir esa volatilidad, y bueno, pues las dispersiones que genera son muy grandes. Aquí, por ejemplo, podemos, es un poco reforzando lo que estoy comentando, podéis ver el comportamiento que tuvo en diferentes años, pues del 2016, 17, 18, los índices de compañías grandes, el K40, y pequeñas. Entonces veis, pues 51% en el año 2000 de dispersión, me refiero, entre el primer cuartil y el último, 51% de dispersión, y te vas al de pequeñas y la dispersión es mucho más amplia. Entonces, evidentemente tienes que tener mucha más prudencia a la hora de seleccionarlas, y inexorablemente, como hay menos cobertura, pues tienes que hacer muchos más deberes. Aquí estáis viendo, grosso modo, las principales compañías pequeñas en términos de número por países, y bueno, pues Francia, por ejemplo, Reino Unido, Alemania son algunos de los países nórdicos, sorprendentemente también tienen muchas oportunidades de inversión, y de hecho es una región en donde estamos pues, tratando de encontrar buenas ideas. Nos gusta bastante. Entonces, en general nuestra experiencia ha sido positiva, pero evidentemente tienes que hacer las cosas muy bien, tratar de analizar con mucho más detalle las ideas de inversión, porque si te equivocas el castigo va a ser mucho más grande en términos de volatilidad. Aquí vemos un resumen de cuál es el origen de una de esas ineficiencias, es decir, por qué las compañías pequeñas pues, te ofrecen mejores rentabilidades, la cobertura de análisis que tienen. Nosotros tenemos aquí cifras
por ejemplo, de nuestro fondo Sextant PME, que es de compañías pequeñas, y el 78% de las compañías tiene menos de 5 analistas. Pensemos que una compañía como Telefónica, por ejemplo, o Inditex, nos podemos ir al área de relación con inversores, de inversores accionistas, y puedes ver cuántos analistas cubren esa acción. Y bueno, pues en el caso de compañías muy grandes, compañías de IBEX y demás, estás hablando de más de 40 inversores institucionales, emiten sistemáticamente, tienen a una persona asignada, no se dedican en exclusiva a esa compañía, algunos sí, pero no en todos los casos, pero hay un analista que entre una de sus funciones es seguir cada día todos los eventos y acontecimientos de esa compañía y periódicamente emitir informes. Muchos de esos informes son públicos, pero otros, digamos que son de pago, y de hecho a raíz de MiFID II se tiene que pagar exclusivamente ese servicio, mientras que antes pues lo hacías a través del broker. Entonces, esto claramente es una de las ineficiencias, o uno de los motivos que explican la ineficiencia de las compañías pequeñas, que al estar menos cubiertas están un poco pues, más abandonadas. Hay muchos inversores que si no hay un informe ni se lo analizan. O sea, no quieren hacer digamos, el esfuerzo intelectual de cero, quieren empezar con algo ya. ¿Cómo ves en este momento una posible disyuntiva, un dilema que se planteen inversores entre invertir en pequeña capitalización o en large caps, en compañías de gran capitalización? Que son los nombres quizá que están tirando más de los índices y que todo el mundo tiene en la mente. Yo creo que depende del conocimiento que tenga el inversor y sobre todo de su tolerancia a la volatilidad. Si tú tienes el estómago para soportar esa volatilidad superior, pues es que es estúpido no aprovecharte de que los índices de compañías pequeñas lo hacen mejor a largo plazo que los de grandes. También es cierto que es más difícil batir al mercado porque es más desafiante, no es tan sencillo buscar valor en compañías pequeñas. Aunque sea más rentable, es más difícil, bajo mi punto de vista, batir al mercado, y yo creo que tienes que encontrar un buen fondo o una buena cesta de fondos que te den tranquilidad y seguridad de que las cosas se van a hacer bien. Porque en general nosotros creemos que es muy importante la parte de independencia en la gestión. Entonces aquí realmente te tienes que alejar mucho de los índices, y para hacer eso pues tienes que tener mucha libertad y autonomía, y en según qué casas, pues en cuanto pasan varios trimestres que lo estás haciendo peor que el índice y demás, pues ya te empiezan a cuestionar las inversiones y así no se consigue nada. Tienes que tener realmente autonomía y capacidad de aguantar durante mucho tiempo este tipo de inversiones. Pues básicamente en el mundo de small caps una empresa puede estar tremendamente barata y no reconocida por el mercado mucho más tiempo, y ese reconocimiento por parte de los inversores pues tarda más porque está un poco más oculta, está más muerta, más aburrida. Hay muchos casos pues de noticias muy positivas para compañías pequeñas, small caps. Nosotros recibimos todos los días pues un comentario de los gestores y demás, y de repente dicen, esta compañía pues, no sé, ha presentado un 30% de crecimiento de ventas y por encima de consenso, etcétera, etcétera, y la acción no hace nada. No se ha movido. Durante un mes. Y de repente pues se escribe un artículo en no sé qué sitio y entonces ya sí. Entonces es un poco más ingrato, pero sí que es cierto que a largo plazo es más rentable. O sea, se sufre más por el camino, pero sin duda cuando se llega merece más la pena. ¿Cómo lo ha hecho vuestro fondo Sextant PME desde que lo lanzasteis? Pues no sé si está por aquí. Sí. Aquí tenemos el rendimiento del fondo en azul y el rendimiento del índice en naranja, y más o menos pues hemos hecho un 43% de rentabilidad versus un 36% del índice, o sea que le hemos hecho una buena rentabilidad. Pues hemos hecho un 9 versus un 7 el índice, 7,5, y el promedio un 7,2. Pero para mí lo más significativo es que conseguimos batir al índice, pero con una volatilidad menor. Entonces, ahí entra el ratio Sharpe. Sí, el ratio Sharpe tiene en consideración, digamos, que cuánta volatilidad asumes para obtener esa rentabilidad. Entonces, uno de los puntos quizás diferenciales de Amiral
no es algo buscado, sino que es un proceso natural, es que nuestros fondos tienen una volatilidad mejor que la de los índices. Entonces, que los índices y que otros, que la competencia. Entonces nosotros hemos observado, y prueba de ello es nuestro fondo más rentable, nuestro fondo más exitoso, quiero decir, es Extend Grand Large. Yo creo que es el más exitoso porque es un mixto que roza la rentabilidad de doble dígito, ha hecho un 9 y pico desde el año 2003, pero que tiene una volatilidad muy baja, una volatilidad de menos del 3,5%. Entonces, en general, en nuestros fondos procuramos que la volatilidad, no son fondos con objetivo de volatilidad, como se dice en el argot de la industria, pero que, fruto de nuestro proceso de inversión, pues tienden a tener una volatilidad más baja. Entonces, consideramos que gracias a esa menor volatilidad, las rentabilidades que obtienen nuestros fondos se acercan más a la que obtienen los partícipes, que como sabes el famoso behavioral gap es muy grande, entonces tú puedes ver rentabilidades históricas de los fondos pues de un 10%, pero si se analiza la media es tremendamente más baja. No es cierto, como se ha dicho en muchas ocasiones, que el inversor medio en el Magellan Fund perdió dinero, no perdió dinero, pero no hizo un 29 anualizado, hizo más o menos un 10% anualizado, que es un tercio de la rentabilidad final. Entonces, sí que hemos constatado que los inversores se mueven siempre a destiempo, esto pasa en cualquier país en donde se vendan fondos de inversión, los inversores lo hacen mal. Esto es como llegar el último a la fiesta que ya te la has perdido y entonces siempre vas a destiempo. Nos parece que es innato, eso no lo podemos alterar. Lo que sí podemos modificar es tratar de mejorar un poco la volatilidad de los productos para que pues, hagan menos market timing. Que eso se mitigue, el impacto de los vaivenes no les provoque malas conductas inversoras. Vamos a afrontar ya la recta final de la entrevista antes de empezar con el coloquio y me gustaría que nos hablases también del enfoque de multiactivos, es decir, hemos hablado de subcarteras, multigestor, small caps, Sí. Multiactivos, porque además es un fondo que dentro de la inversión en valor también invertís en obligaciones de deuda. Correcto. Yo creo que uno de los mitos que hemos contribuido a tirar es que la inversión con una filosofía value simplemente se enfoca a la renta variable. Nos parece un error y creemos que hay muchas oportunidades y un enfoque muy similar que se aplica a la renta fija. En nuestro caso particular, pues como os he comentado, invertimos activamente en los mercados de renta fija desde hace más de 10 años en nuestro fondo Extend Grand Large y entonces, pues fruto de que algunos de nuestros clientes estaban satisfechos con cómo lo hacíamos, pues lanzamos un fondo de renta fija que se llama Sextant Bond Picking. Entonces, Bond Picking. Bond Picking, que es, en vez de Stock Picking, pues lo mismo, pero con bonos. Hemos querido ser bastante originales con el nombre del fondo. Entonces, pero desde un punto de vista de marketing es muy bueno porque todo el mundo ya entiende la filosofía del fondo. Entonces, la inversión en renta fija en estos momentos, porque lanzar un fondo de renta fija en el año 2017, dices, pues sí que te gustan los desafíos. Pero precisamente porque es un contexto de mercado tan complicado, yo por lo menos en la carrera, a mí nadie me habló de los tipos cero, tipos negativos, cuesta desde un punto de vista conceptual entender las hipotecas negativas, que se ha dado alguna, o sea, dónde hay que firmar, como decía Trump cuando habla de los negativos, give me some of that, él está encantado con ese concepto, ojalá la Reserva Federal no se lo dé, pero yo creo, no, porque por pedir se pone con la lista de los Reyes Magos, yo creo que en ese contexto tan complicado, pues nosotros veíamos que había ciertos nichos del universo de renta fija, que evidentemente es el más grande dentro de los mercados financieros, había ciertas ineficiencias que nosotros pues, observábamos, veníamos viendo desde hacía tiempo y decíamos, bueno, pues ¿por qué no nos olvidamos de esto de los ratings, el investment grade? Aquí estáis viendo la medición tradicional de los riesgos en la renta fija, pues oye, todo lo que esté por debajo del grado de inversión, pues ni lo toco porque es muy arriesgado, es high yield, etcétera. Me centro siempre en lo de mayor calidad, no sé qué. Bueno, pues ahí acabas prestándole a Grecia, lo decía hace unas semanas en Twitter, le prestas a Grecia 10 años y te dan un 1%. Y eso es con inflación y todo. Entonces, hemos llegado a un mundo en donde hay 15 trillones, no son trillones, son billones, 15 millones de dólares rentando rentabilidad negativa. Si tienes en cuenta la inflación, estás por encima de los 30 billones, es una auténtica atrocidad. Entonces,
nosotros creemos que si te alejas de eso, existen ciertas oportunidades, existen algunos nichos, como digo, de mercado en donde se pueden encontrar ideas que te remuneran adecuadamente todos los riesgos que asumes. Entonces, grosso modo, para nosotros la filosofía del fondo de ese stand bond picking y de la inversión en renta fija, por eso nos consideramos multiactivo, es muy parecida en acciones y en obligaciones. Entonces, el concepto filosófico, le damos más importancia a los fundamentales de las compañías que a los mercados. ¿Cómo aplicas eso en las acciones? Pues racionamos como copropietarios y en obligaciones como prestamistas. En la selección de las compañías, pues modelizamos cada empresa sin el análisis de los brokers, y en las obligaciones, pues no necesitamos el análisis crediticio, la nota de Standard & Poor's, de Fitch y demás. El universo de inversión, por ejemplo, no lo forzamos en las acciones, y en las obligaciones tampoco decimos solo vamos a invertir en gubernamental o solo vamos a invertir en crédito. Privilegiamos los segmentos menos eficientes, en las acciones es históricamente el caso de las small caps, en las obligaciones las emisiones sin rating o complejas, y no hacemos apuestas macro, y eso también tiene el mismo reflejo en ambos conceptos. Entonces, nosotros hemos encontrado, ya por ir a lo concreto, esas ineficiencias en emisiones sin rating, ya lo he mencionado. ¿Por qué una compañía que no tiene cobertura de análisis está bien visto y todo el mundo entiende que va a haber más oportunidades porque está menos estudiada, pero una emisión de un bono, si no tiene un rating de las grandes compañías, entonces ya automáticamente entra ya más riesgos? Pues nosotros no entendemos eso. ¿Por qué las primeras emisiones de una compañía que nunca ha acudido al mercado está tan penalizado si simplemente haciendo el análisis crediticio de cero, a pesar de no tener ese historial, tú puedes entender claramente si un negocio te va a poder devolver o no? Entonces nosotros buscamos esas pequeñas ineficiencias que entendemos que ópticamente parece que hay más, que esa prima que te están pagando es por un riesgo, pero entendemos que ese riesgo es mínimo. Los emisores, por ejemplo, en divisa distinta de la del país que está emitiendo. Si invertimos en USB Bancorp, en una emisión de USB Bancorp, que es un banco americano, pero en Singapur, en dólar de Singapur, hacemos la cobertura de la divisa, y después de hacer esa cobertura nos están pagando a lo mejor una prima de un 3 o un 4% por encima de lo que te estarían pagando en Estados Unidos. En este contexto de mercado, ese tipo digamos, de arbitraje de diferenciales son muy grandes, y nosotros evidentemente nos aprovechamos. Entonces, por eso, desde hace mucho tiempo creemos que merece la pena el ser multiactivo, porque bueno, pues la misma filosofía de inversión, el buscar las cosas baratas, lo puedes aplicar a todo tipo de activos. Pablo, son ahora casi las 8. Te propongo que abramos el turno de preguntas a los amigos que están aquí y en redes sociales. Yo tengo más temas que quiero tratar contigo. Si no salen, luego te los pregunto, ¿vale? Genial, pues venga, vamos a pasar el micrófono aquí a todo el público congregado en Value School. ¿Quién tiene la primera pregunta para Pablo Martínez Bernal? Podemos dar varios turnos de pregunta. Pasamos el micrófono sucesivamente. Que levante la mano. Bueno, ahí está. Bien, un valiente. En el centro de la sala, la primera pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. En primer lugar, muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Te quería preguntar, que he visto en una slide que ponía el ratio Sharpe, Sí. donde la volatilidad. Quería preguntar si hacéis algún análisis de Risk Adjusted Return, o cómo utilizáis ese ratio Sharpe. Si diversificáis, si analizáis las compañías de forma independiente, o si hacéis un análisis de cuál es el riesgo combinado al tener todas las compañías en cartera. O sea, el ratio Sharpe no lo analizamos para tomar decisiones de inversión. Digamos que es simplemente el resultado final. No sé si estoy contestando más o menos. Sí. Vale. El ratio Sharpe, por ejemplo, de algunos de nuestros fondos es muy bueno, pero no analizamos la beta de las compañías. Eso para nosotros no es un punto de decisión. Digamos que la baja volatilidad de los fondos es fruto de encontrar pues, compañías que, a pesar de que lo hacen mejor que el índice, pues tienen un poquito menos de volatilidad. Sí que es cierto que justo en small caps es bastante complicado y bastante challenging el hacer eso, pero yo creo que cuando tú has hecho un filtro de buscar una compañía que está tremendamente barata,
pues lo normal es que el mercado tienda a reflejarlo y en principio pues la volatilidad es más atractiva. O sea, al final, si tú coges el índice, en el índice hay muchas compañías que sufren mucho, que tienen ciertos problemas. O sea, que si tú te quitas todas las compañías que realmente le dan mucha volatilidad a las small caps, porque son las que, digamos, sufren caídas, pues profit warnings y demás. Tenemos compañías que sufren profit warnings, pero bueno, no son el grueso de la cartera, pues yo creo que tiendes a hacer una mejor volatilidad. No sé si más o menos te contesto. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta en sala? Vale, mientras llega voy a preguntarte por Asia. Pablo, Sí. ¿Por qué invertís en Asia? Háblanos un poquito de la actividad que desarrolláis en la oficina de Singapur, ¿por qué os gusta Japón? Pues Asia nos gusta lo mismo que por el motivo por el cual nos gustan las compañías small caps, pues porque nos gustan las cosas sencillas y nos hemos dado cuenta de que Asia es uno de los mercados en donde hay más oportunidades. Entonces, aquí no se trata de ser el más inteligente. De hecho, Buffett siempre dice que es mucho más interesante el procurar de no cometer errores tontos que el tratar de ser muy listo. Entonces, nosotros procuramos no ser muy tontos. Y no invertir en Asia nos parece que es ser muy tonto en estos momentos en donde hay, pues Estados Unidos tiene valoraciones muy elevadas, está cotizando a 2 veces la media histórica del PER de Shiller. Tienes mercados como el japonés, en donde la compañía media tiene caja neta. Podemos ver, si quieres, aquí creo que había una diapositiva, pero una de las mayores ventajas que tiene la inversión en renta variable es que tú puedes invertir literalmente en cualquier compañía cotizada del mundo. Hay más de 50.000 compañías cotizadas. ¿Por qué ceñirte única y exclusivamente a aquellos mercados? Imagínate todos los inversores españoles, que son muchos desafortunadamente, que tienen el sesgo país. Entonces, normalmente en una cartera que esté bien diversificada desde un punto de vista geográfico, un inversor no debería tener más de un 3% en compañías españolas. Pues ¿cuánto tienen la mayoría de inversores españoles? Esta mañana hablaba con el padre de un compañero mío de la universidad que está haciendo una cartera y necesita cierta ayuda y me estaba contando la cartera que tenía y tenía pues, la mitad del IBEX 35. Digo, madre mía, deberían de invitarte a los típicos árabes que hacen esas empresas porque solo tenía empresas del IBEX 35. Entonces, ese es uno de los mayores challenges que tiene la industria, que los inversores traten de diversificar y nos parece que es fundamental el hacer eso. Aquí tenéis, como os decía, la evolución que ha tenido la deuda de las compañías en 3 mercados y veis claramente que a raíz de 2008 se produce una divergencia, tanto Estados Unidos como Europa, pero sobre todo Estados Unidos, el incremento de la deuda es brutal. Mientras tanto en Japón, podemos entrar en por qué han hecho eso, pero Japón ha adoptado una postura tremendamente prudente. ¿Qué han hecho las compañías? Acumular caja y caja y caja. No han digamos, adoptado la postura americana, que fundamentalmente fundamentalmente lo que han hecho ha sido recomprar acciones, incrementar artificialmente el beneficio por acción, y eso en la foto parece que estás ganando mucho más, pero es tramposo porque estás endeudando esa costa de endeudar las compañías. Y endeudar las compañías es meter mucha presión al futuro que tengan. Como siempre dice Buffett, pues cuando tienes abundancia de oxígeno, pues no lo notas, pero cuando te falta oxígeno es lo único que notas, solo notas eso. Cuando no tienes liquidez, cuando no tienes efectivo cash, puedes sufrir muchísimo. Nosotros vivimos en el año 2008 el short squeeze que se produjo, se congeló el mercado interbancario y compañías tan prestigiosas como General Electric, Harley Davidson tuvieron que pedirle financiación a Berkshire Hathaway y muchas otras no pudieron hacer nada. Lehman Brothers en apenas un fin de semana quebró y está haciendo prácticas en aquel verano y me acuerdo de mi compañera de mesa, pues 20 y pico años de experiencia, el jueves anterior a la quiebra de Lehman, que fue un lunes 15 de septiembre, estaba comprando acciones de Lehman y decía, no, es que esto va a ir estupendamente, esto es seguro, no sé qué, y no, y el banco quebró en apenas 2 telediarios. ¿Por qué? Pues porque tenía un balance apalancado 25 o 30 veces. Entonces, nos parece que el tema de la deuda es muy preocupante y por el contrario, invertir en compañías que tienen caja, pues nos gusta mucho, no lo he mencionado,
perdón, pero nuestra principal posición, por ejemplo, en Sextant Grand Large es Berkshire Hathaway. Más de un 20% de la capitalización de Berkshire Hathaway está en liquidez. Te voy a preguntar ahora mismo por eso. Porque... Entonces, tú inviertes, ¿Por qué? Sí. Lo vamos a comentar el domingo en la radio, pero tú analizas el balance de Berkshire Hathaway y dices, joder, es que en el peor escenario posible tienes un montón de tesorería y seguro que en la próxima crisis, en el próximo ajuste, se van a presentar muchas oportunidades de compañías que estén realmente mal, que necesiten liquidez, y ahí tienes a una persona que otra cosa no, pero asignar bien capital se le da bastante bien, y evidentemente pues va a aprovechar mucho eso. Entonces, ese es el perfil de idea que nos gusta. Muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta para Pablo en la sala? ¿No? Vale, pues entonces te voy a preguntar algo que nos ha entrado desde YouTube. Un amigo de Value School, David Actuario, te pregunta a qué crees que se debe el underperformance, el rendimiento inferior a 3 y 5 años de Sextant PEA respecto de su índice comparable de Small Cap. Nosotros en los últimos, diría más bien 2, porque sobre todo el underperformance se produjo, sí, 2-3, se produjo en 2017-18. Ha sido un cúmulo de factores. Hay que mencionar, en primer lugar, un error, podríamos decir 2, pero un error de stock picking, que fue en la compañía Criteo. Fue una compañía en la que invertimos en el año 2017 y que sufrimos, era primera posición y sufrimos pues a lo mejor una caída de un 30 y pico, 40%. Eso fue un error de inversión. Se dedicaba Criteo al retargeting publicitario en Internet y bueno, pues se produjo la publicación de un informe de una compañía, Muddy Waters, muy negativo. Hacía referencia, pues poco menos que estaban haciendo un poco de trampas en lo eficiente que era el servicio que prestaban a las compañías. Pero una vez que se produjo ese informe, pues hablábamos con las empresas que contrataban los servicios de Criteo, no nos pareció muy alarmante y demás, y bueno, pues poco a poco fue una tesis que fue perdiendo fuelle y bueno, asumimos el error de inversión. Entonces, esa compañía lógicamente impactó en el rendimiento del fondo. Luego hubo otra empresa que sigue en cartera, con lo cual no consideramos un error de inversión, pero que fue digamos, el error de inversión fue la construcción de la posición, porque fue una empresa en donde empezamos a invertir y en apenas pues, los 2-3 primeros meses pues, cae un 50%, el típico falling knife, el cuchillo que se está cayendo, pues tú lo coges y te lo clavas. Nos parece, y de hecho a día de hoy estamos ya ganando dinero en la idea de inversión, pero al principio pues evidentemente no aportó rentabilidad y eso también mermó un poco. Y luego, durante el año 2019, nosotros excepcionalmente tuvimos ciertos cortos, utilización de derivados en el fondo para tratar de mitigar o de hacer un poco de cobertura porque veíamos las cosas muy caras y eso pues nos alejamos un poco de lo que suele ser habitual en el fondo y no funcionó, pero esos han sido fundamentalmente los motivos. Y luego, evidentemente, si tú analizas el índice, que es el CAC, pues nosotros en realidad tenemos un porcentaje significativo en Francia, pero no lo tenemos todo. Entonces, hemos tenido, en términos relativos, con índices más europeos, no es tan mala la comparativa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en sala para Pablo? Pues te lanzo otra pregunta que llega desde redes sociales. Y esta es un poco delicada, porque la persona que pregunta acerca de una compañía que no es Amiral, pero bueno, la pregunta te la lanza a ti. Dice Alejandro Hernández, voy a lanzar una pregunta políticamente incorrecta. ¿Quién decide en Renta 4 la comisión de éxito del 15%? ¿Nosotros? No sé, ha dicho Renta 4, entiendo que la decisión no es de Renta 4. No es de Renta 4. Claro, nosotros tenemos una comisión de gestión, dependiendo del fondo, pero supongo que se referirá a Sextant Grand Large. Nosotros tenemos una comisión de gestión que en el caso de Sextant Grand Large es un 1,7%, si la clase es limpia es un 1%, eso hay que mencionarlo. Y luego tenemos una comisión de éxito que es un 15% de toda la rentabilidad que exceda al 5%. Entonces, si el fondo hace un 5%, no hay comisión de éxito. Si el fondo hace un 6% de rentabilidad, ese 1, a partir de ese 1, pues un 0,85 va a parar al inversor y un 0,15 va a parar a la gestora. Entonces, nosotros
creemos que las comisiones de éxito pues, son interesantes siempre que las supedites, es decir, que pongas un umbral mínimo. Entonces, bueno, pues en un fondo mixto, pues a partir de un 5% de rentabilidad nos parece razonable hacer ese split de comisiones. Muy bien, muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta en sala para Pablo? Pues otra pregunta que llega de David Actuario, que quiere saber qué opinas del debate actual entre value y quality o growth. ¿Piensas que hay realmente alguna anomalía en la valoración? ¿Explica quizás eso, el pobre rendimiento de los fondos value? Nosotros, es que yo creo que debe de haber alguna por aquí. Aquí está. Este es el diferencial histórico que se ha producido en el value versus el growth. Primer matiz, dicho por Warren Buffett, que tampoco, no quiero caer en dogmatismos, pero evidentemente si hay reflexiones de Warren Buffett en este debate, pues merece la pena recordarlas. Buffett siempre menciona que es un error caer en esa dicotomía de o esto es value o esto es growth. Tal cual él entiende el value, y así es como lo entendemos nosotros, no son excluyentes, es decir, ¿sabes? Esto no es, pues tú eres A o tú eres B. En España hoy en día, lamentablemente, o eres rojo o eres facha. Pues me parece que es una manera muy equivocada muy pobre de verlo. Es una falsa dicotomía bajo nuestro punto de vista. Entonces, yo creo que las compañías o son atractivas y son invertibles o no lo son. Entonces, el ceñirte exclusivamente, y al final es un filtro, dices, no, yo invierto solo en compañías que crecen, pues eso nos parece un filtro muy pobre. O yo invierto en compañías que solo tienen un PER bajo, un price to book bajo. Puedo poner el ejemplo de Shiseido, que es una compañía en la que nosotros invertimos en el año 2014. Cuando nosotros analizamos esa compañía, cotizaba a PER 23. Según un purista de esa dicotomía, pues esa empresa no es value. Bueno, pues para nosotros sí que lo era. ¿Por qué? Porque esa compañía tenía unos márgenes que eran 2-3 veces peores que la competencia. Shiseido, todo el mundo probablemente le suena a la compañía, es como el L'Oréal en Asia. El mundo de la cosmética tiene unos márgenes muy atractivos. Pues ellos tenían unos márgenes muy pobres. ¿Por qué? Porque estaba gestionada por japoneses y desafortunadamente los japoneses no son especialistas en obtener, en perfeccionar esa rentabilidad, en agilizar las compañías, optimizar los márgenes. Vimos que había un cambio de equipo de gestión, que venía un ejecutivo que había trabajado en una compañía anglosajona y que en apenas 2-3 años presentó un plan de reestructuración y en cuestión de 2-3 años los márgenes pasaron de un 4 a más de un 10%, entonces margen operativo. Entonces, gracias a esa mejora, la compañía, ese PER 23, pues ya es un PER mucho más atractivo. Es un ejemplo de una empresa que, bajo nuestro punto de vista, era muy atractiva y según los típicos ratios de value, pues no era atractiva, no era muy invertible. También invertimos en compañías a lo mejor que crecen mucho. Nosotros estamos invertidos en Alibaba, por ejemplo, en la división de cloud computing, pues creciendo a más de un 100% anual. Entonces, pues eso no nos identifica como gestores growth. Yo creo que, en primer lugar, el primer matiz es que eso es un error. Dicho esto, sí que es cierto que si tú te ciñes estrictamente a esos criterios de compañías que crecen mucho, compañías que tienen métricas de valoración muy bajas, si tú analizas cuál ha sido el diferencial histórico, y aquí estamos viendo pues un poco ambos diferenciales de small caps y large caps. Ah, no, perdón, este es el de small caps. No, es que hay otro, ya decía yo. No sé si está por aquí. Igual está. Gran large. Perdonad, ¿eh? He traído 70 y pico de diapositivas. Aquí está. Este es el MSCI Value Europe y el MSCI Growth. Entonces vemos claramente que estamos ante pues una dispersión muy grande. Si nosotros analizamos la historia de ambos estilos, pues siempre el growth ha estado pues un poquito por encima, pero estamos al doble de la media histórica. Entonces nos parece que bueno, pues la reversión a la media se producirá, pero eso no nos
fuerza a invertir más en compañías value. También estamos invirtiendo en compañías que tienen un crecimiento atractivo, pero sí que creemos que el value no ha muerto, como dicen muchos inversores. O sea, si cada vez que el value ha muerto, a Warren Buffett hubiese muerto, yo creo que Le habrían enterrado varias veces. En el año 2000, por ejemplo, portadas de Barron's, de una publicación muy prestigiosa, pues como el The Economist está a los economistas, pues Barron's históricamente siempre ha sido una publicación muy prestigiosa, pues portadas de el abuelo ya no ha perdido su toque mágico y poco menos que de tonto, de decir, ay, es el pobre que ya no se entera con el tema de las .com. Evidentemente Buffett no lo tocó ni con un palo, tenía una exposición cero a compañías de ese estilo y entonces la gente literalmente se reía de él y bueno, pues lógicamente unos añitos después él no se reía pues porque es buena persona, pero los que se dan contra la cabeza eran todos los demás. Pues se ríen sus inversores, los dueños de Berkshire. Bien, vamos con otra pregunta en sala. Aquí en la primera fila, le pasamos el micrófono. Gracias. Gracias, Pablo, por venir a estas horas, ¿no? Un poco difíciles. Muchas gracias. Lo mío es más sobre las subcarteras, perdón por la fonía. Sí. Dos cosas. ¿Qué peso tienen un poco las oficinas en el nivel de gestores? Para entender un poco cómo lo es, a ver si tiene demasiado peso, a lo mejor Francia. Y luego, lo que entiendo es que cada gestor es independiente, presenta su propuesta cada semana y ahí se debate y él la defiende y él tiene la libertad de seguir con ella o no. Por la experiencia, al final, ¿hasta qué punto son permeables? Quiere decir que hasta qué punto el compartir a veces esas ideas y defenderlas unos con otros, acaba uno presentando ideas que son más defendibles. Es decir, hasta qué punto las defiende mucho y no se convierte eso en 6 carteras, entre comillas, más parecidas a lo que deberían ser como independientes. Contestando a la última pregunta, para que no se me vaya, precisamente uno de los escenarios que nosotros tratamos de evitar es el del típico comité de inversión, en donde la gente, como sabe que le van a filtrar mucho sus ideas, no se la quieren jugar y entonces presentan solo lo más presentable, lo más decente, lo que es más prudente, lo más conservador. Ese es el escenario que se da en los comités de inversión. Nosotros no tenemos comités de inversión, tenemos reuniones informales, porque ahí lo que estás buscando es que no te tumben tu idea. Aquí lo que estás buscando es que te la tumben, porque tú tienes total autonomía. Entonces, el enfoque es muy diferente y nosotros creemos que hay plena autonomía. Y a veces las tesis de inversión que uno presenta y que no gustan, solo la compra uno en su subcartera, y muchas de esas ideas terminan siendo muy buenas ideas de inversión, porque al final lo menos consensuado a veces es lo más atractivo. Con respecto a la primera pregunta de si priorizan más Francia y demás, sí que es cierto que muchos de los gestores pues, se sienten cómodos más en compañías francesas. Antes habéis visto un poco el gráfico, el mapa de Europa. Francia es, después del Reino Unido, el segundo país de todo, bueno, ya Reino Unido poco ya está en la recta de salida. Sí, sigue siendo Europa desde un punto de vista geográfico, pero bueno, que ya es uno de los mercados más atractivos el francés en términos de small caps, entonces nos gusta mucho. Y a nivel de pesos, pues los gestores que tienen más experiencia, pues a lo mejor tienen cosas como un 30 o un 40%, dependiendo de los fondos, pues en un Sextant Bond Picking hay 2 subcarteras, porque hay 2 gestores, en un Sextant P a lo mejor hay 5 o 6 subcarteras, en Sextant Web a lo mejor hay 4 más o menos, dependiendo. No, digamos, explicitamos mucho eso porque cada año cambia. Entonces queremos quitarle presión a los gestores. O sea, si fuésemos transparentes en cómo va cambiando la evolución, es poner una presión innecesaria en los gestores, porque es someterles al escrutinio público de que digan, tú este año te han quitado un 3%, eso es que lo estás haciendo mal. No queremos eso. Entonces, digamos que ese tipo de cosas preferimos que se mencione, o sea, que se comente internamente. Pero al final nosotros creemos que el principal atractivo de las subcarteras es que el talento es un talento colectivo, ¿sabes? No hay ninguna persona que sea imprescindible, aunque suene un poco feo, pero bueno, de hecho tristemente Paco Paramés tuvo un accidente de avión.
pues habría sido dramático que falleciese en esas circunstancias. Pues en nuestro caso, fallezca quien fallezca, falte quien falte. Imagínate que mañana llama Warren Buffett a uno de nuestros gestores y mañana se marcha. Pues no va a suponer un impacto muy grande, y nosotros creemos que ese es uno de los atractivos más importantes, sobre todo el tema de el compartir las ideas de inversión. Yo creo que enriquece mucho el día a día de los gestores, lo hace mucho más atractivo. No, lo que comenté antes, pues no se duermen, atraes talento muy joven y sabe que tiene, pues el día de mañana, pues no es como en el Real Madrid. Hace mucho que no soy futbolero, pero me consta que la cantera del Real Madrid no termina jugando mucho en el primer equipo. Pues aquí es todo lo contrario. Aquí toda la gente que llega relativamente joven sabe que tiene bazas de jugar y de gestionar. Muy bien, otra pregunta en sala para Pablo Martínez Bernal. Bien, mientras le pasamos el micrófono al fondo de la sala, te pregunto, háblanos por favor del Sextant Autour du Monde. Muy bien pronunciado, Luigi. Bueno, el francés es parecido al español, ¿eh? Es parecido. A ellos les vacila mucho con el tema del idioma. Pues sí, Sextant Autour du Monde es nuestro fondo global. Y yo creo que tiene un planteamiento bastante... O sea, en general hacemos pocas cosas, tenemos 6 fondos. Hay gestoras pues, con casi más fondos que empleados, no, pero poco menos. Nosotros en este caso particular creemos que bueno, pues, tenemos que ofrecer algo muy diferencial. Hay muchísimos fondos de renta variable internacional hoy en día disponibles. Y creemos que tenemos que beneficiarnos precisamente de esa flexibilidad, de que tenemos una oficina de análisis en Singapur, como hemos comentado anteriormente. Y en estos momentos, pues, precisamente para aprovechar esa flexibilidad, es un fondo que tiene versus un 65% de exposición a renta variable que tiene Estados Unidos, pues nosotros tenemos apenas un 5%. Tenemos más del 50% de la cartera de Sextant Autour du Monde en Asia, por lo que comenté anteriormente. Nos parece un mercado que es muy atractivo, tiene un potencial muy grande, muy infraponderado en muchísimas carteras. Japón nos parece que está muy barato, pues entre otras cosas está muy barato porque muy pocos inversores internacionales invierten en Japón. ¿El por qué no lo hacen? Pues porque es un poquito, hay que ser un poco cabezón para invertir en un mercado que lleva más de 20 años sin hacer nada, o sea, plano. De hecho, tanto han tirado la toalla de los japoneses que es el país donde la gestión pasiva es más grande. Ahí más de un 65% de la inversión está canalizada a través de la gestión pasiva. Ese es el nivel de tirar la toalla que han tenido los japoneses. Pues nosotros, allí donde hay una desesperación y la gente ya está totalmente deprimida, por eso, entre otras cosas, el análisis técnico funciona mucho en Japón, pues es un sitio que dices, oye, pues vamos a hacer una visitilla, y a base de muchas visitas hemos consolidado esa posición. Yo les acompañé, por ejemplo, estaba de vacaciones en 2016 y acompañé a 2 gestores que estaban allí trabajando, y digo, pues porque trabajé un día de vacaciones no me voy a morir, y digamos que les acompañé a Julien Fogg y a Louis Darbier, y una de las visitas que hicimos nos dijeron, sois los primeros inversores europeos en visitar nuestras oficinas físicamente. Y entonces pensamos, bueno, pues estamos haciendo bien las cosas si nadie más de Europa está pisando estas oficinas, que de hecho eran bastante modestas, tirando a sucias, y bueno, pues la compañía no invertimos, pero fue una muy buena idea de inversión. Un error de omisión. Subió más de un 100% desde que la visitamos en 12 meses. Hay que fiarse de las oficinas sucias. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches. Primero de todo, gracias por la intervención, por la presentación de antes. A veces te hemos oído hablar de la filosofía del estoicismo en algunas presentaciones y en algunos coloquios y cosas. ¿Aplicáis ¿tenéis algún tipo de lección o algún tipo de aprendizaje que has usado en el estoicismo que estáis usando vosotros en Amiral? Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias. Que yo sepa, no, pero sí que es cierto que ser value necesitas bastante estómago para digerir todo lo malo que va asociado, pues, a que el mercado tarde mucho en darte la razón, a que los inversores, pues, en ocasiones te den la espalda. Hoy os he hablado un poco de Sextant Grand Large,
ese fondo en estos momentos tiene 2.200 millones. Cuando llegó la crisis llegó a 5 millones. Es decir, que ese periodo en el que digamos, las cosas se dan la vuelta, pues todo se ve un poco más negro. A mí me han comentado que durante la crisis pues hubo que recortar gastos y pues todos los, no sé si eran los martes y los jueves, pues uno de los gestores, que se llama Rafael, pues le tocaba bajar la basura. Entonces, digamos que no hay ningún problema en que sucedan esas cosas, pero yo creo que eso pues te curte un poco el haber sufrido ciertas travesías en el desierto. Nosotros nos empezó a llegar un reconocimiento internacional, por lo menos en Francia, 2011-2012 empezamos a ganar ciertos mandatos institucionales muy prestigiosos, pues desde que llega la crisis hasta que sucede eso, yo creo que eso te curte bastante y no te sabría decir nada particular que hay, pero yo creo que esas cicatrices o esos periodos de pasarlo mal, de que el mercado no te dé la razón, pero tú tienes la convicción de que estás haciendo bien las cosas, quizás estamos viviendo un momento parecido en estos momentos, porque llevamos pues ya 2 años siendo bastante prudentes y el mundo nos dice lo contrario. Evidentemente los bancos centrales tienen bastante culpa y también Donald Trump, pero ahí seguimos. Entonces yo creo que al final si tú tienes una convicción en lo que haces, pues hay que ser estoico y aguantar. Muy bien, Pablo, la penúltima pregunta, y esta nos llega de Twitter de Fran Invest, que quiere saber dónde se puede acceder a los fondos de Amiral Gestión y cuál suele ser el mínimo de entrada en ellos. Mínimos no hay. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes en los que siempre hay que hacer énfasis es que la inversión en bolsa, la inversión en fondos, es absolutamente democrática. Yo creo que uno de los mayores puntos fuertes que tiene el mundo de los fondos es ese, que puede invertir desde Amancio Ortega, que prefiere comprarse grandes propiedades inmobiliarias, a la persona más modesta. Cuando se critica el tema de las SICAVs es para ricos. Dice, pues si tienes 10 euros, puedes invertir en una SICAV. Pues a lo mejor no es un producto tan para ricos, los fondos es exactamente igual. ¿Y el dónde se pueden contratar los fondos de Amiral? Pues en cualquier entidad. En la página web de la CNMV hay una lista de los comercializadores y tú ahí puedes observar cuáles son los comercializadores en España que distribuyen nuestros fondos. Pues vas con diferentes entidades y bueno, pues si tienen cualquier problema, nada como meterse en nuestra web, ver nuestro correo electrónico, teléfono, que nos peguen una llamada y nosotros les podremos orientar de cómo se pueden acceder a nuestros fondos. Fenomenal. Y la última pregunta, no sé si lo saben ustedes, pero tenemos un espacio dentro del podcast de Value School donde hacemos entrevistas que se publican con una frecuencia quincenal aproximadamente y creo que la primera de la serie fue una entrevista que le hice a Pablo, Sí. donde hablábamos de libros para este año, Sí. o para el año pasado quizá ya, y Pablo es un lector voraz. En esa entrevista, que les recomiendo porque dio lugar a un hilo de Twitter muy popular, Pablo recomendó, pues no lo sé, de los 30 libros, un montón de ellos. Lo que tú me pediste. Sí, pero bueno, lo que quiero es que acabes con una recomendación de libro que además te voy a decir que no sea simplemente, puede no ser de inversión. Pues voy a decir un libro que todavía no me he leído, pero que tengo unas ganas locas de leerme. Venga. Es una autobiografía de Bob Iger, que es el presidente y consejero delegado de Walt Disney Company. Es un librazo que me lo han recomendado ya como 4 o 5 personas y yo creo que es espectacular la creación de valor que ha hecho Bob Iger para Walt Disney, una compañía que ya era espectacular, pues ha seguido consolidando esa ventaja competitiva y tengo muchas ganas de leerlo porque al final no hay muchos grandes ejecutivos, grandes directivos que sepan crear valor en compañías tan grandes después de que esa empresa ya haya hecho muy bien las cosas durante muchos años. Y encima, que para mí ese aspecto es bastante importante, ha conseguido todo eso siendo una buena persona, siendo un buen jefe. Uno de los aspectos que dicen de Bob Iger es que nadie habla mal de él. Entonces yo creo que si encima encuentras una persona que además de hacer todo lo anterior, pues no deja cadáveres por el camino. Yo en el pasado he padecido alguna persona, algún superior que no era especialmente agradable y con el que no me iría de copas, pues yo creo que es muy positivo tener ese tipo de referentes dentro del mundo empresarial que dices, además de ser un genio
de los negocios, encima es buena persona. O sea que ¿Cómo se llama el libro? ¿Recuerdas el título? es la autobiografía de Bob Iger, Robert Iger. Vale, estoy mirando a Andrei porque, Andrei, ¿lo hemos mencionado en For Value? Ese libro. Bueno, pues es que aprovecho para hablar de unos adelantados. boletín. Somos unos adelantados en Valley School. Lo hacemos todo muy bien por ahora. A ver, tenemos un boletín. Yo creo que todos ustedes saben que mandamos los boletines de la agenda de eventos y el boletín de contenidos, pero hay uno mensual que se llama For Value, donde nos permitimos un poco ampliar el espectro de recomendaciones. Metemos muchas cosas en lengua inglesa, cosa que generalmente no hacemos, pero porque cogemos las joyas, las gemas que hemos encontrado buceando por internet una vez al mes. Es un boletín un poquito orientado a los amigos de Valley School que quieren saber más, que conocen un poco más, y este libro estaba recomendado en... Andrei, ¿en cuál? ¿En el del mes pasado? No, creo que hace 2 meses más o menos. Hace 2 meses. El título es The Ride of a Lifetime. The Ride of a Lifetime, el viaje de tu vida, ¿no? Por así decirlo. Suscríbanse a For Value. Bueno, les vendrá automáticamente si se suscriben al boletín habitual, pero allí todos los meses hacemos recomendaciones de libros, de podcasts, de entrevistas con los mejores que encontramos en lengua inglesa, y este libro, lo recordaba yo, estaba ahí. Bueno, pues fenomenal la recomendación y bueno, aquí te queremos regalar un libro. Muchas gracias. Que es en el problema de la autoridad política, el último título que hemos publicado en la colección de Deusto, que sacamos sobre economía y política. Es un tratado muy famoso entre los liberales, del profesor Michael Huemer. Muy ameno. Bueno, más le vale, porque es un ladrillo. Pero vamos, espero en cuanto a su volumen, no digo en cuanto a su... que no sea ameno, ni muchísimo menos. Espero que lo disfrutes, Pablo, que te sea... 700 páginas, muchas gracias. Bueno, para ti esto es un paseo, porque tú eres un lector voraz. Pablo, ha sido como siempre un placer que estés aquí. Muchas gracias, y esperamos tenerte sin abusar, porque no nos gusta abusar, pero seguramente en la escuela de verano te echemos mano de ti. ¿Y el mes que viene? Que por cierto, y el mes que viene es verdad, el mes que viene tenemos, dense de alta ya, porque esas se van a acabar las entradas rápido. Nos va a hablar Pablo de los errores de inversión cometidos por Warren Buffett en su carrera y qué podemos aprender de ellos. Así que, bueno, el mes que viene le volvemos a tener aquí, también estará en la escuela de verano, que por cierto diré, nos llaman preguntando por la escuela de verano, todas las semanas llaman algunos amigos. La empezaremos a promocionar en el mes de mayo, ¿de acuerdo? Antes de entonces no esperen ver nada por las redes, no significa que no vaya a haber, sino que la promoción empezará por esas fechas. Para enterarse, se dan de alta en el boletín y serán los primeros en enterarse de la fecha de lanzamiento, que ya les digo yo que andará por la primera semana de julio, como todos los años. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luigi. A ustedes también les Muchas vemos gracias. la semana que viene y hasta entonces, muy buenas noches. Muchas gracias.